Buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del Hub Digital. Bueno, hoy estamos aquí en el episodio número 21 y bueno, las tres noticias de las cuales vamos a hablar hoy van a ser las siguientes. Bueno, como en todos los episodios del Hub Digital, vamos a tener tres noticias de las cuales vamos a hablar, que son recientes de esta semana. Y bueno, la primera noticia que vamos a hablar es sobre Elon Musk y el juego político tras la reforma fiscal de Trump. La segunda noticia es el nuevo frente digital, Telefónica, Defensa Nacional y el auge de la ciberindustria. Y por último, otra un poco entre comillas de política, detenidos por la filtración de datos de Pedro Sánchez. Nuevo caso de ciberterrorismo. Estas son las tres noticias que vamos a hablar hoy en el episodio número 21. Por cierto, también decir que este es el último episodio de la temporada número 1, ¿vale? Entonces, después de verano retomaremos de nuevo el tema de los podcasts, empezando con la temporada número 2. Y bueno, vamos a hablar en este último episodio. Antes de entrar un poco más en profundidad en las tres noticias las cuales hemos hablado, me gustaría invitaros a seguir el podcast tanto en Spotify como iVoox, como el Hub Digital, ¿vale? Y luego en YouTube, TikTok e Instagram como HackJV, ¿vale? Bueno, una vez dicho esto, esas serían las redes sociales. Ahí podéis seguirme, comentar en el podcast, en las publicaciones de TikTok e Instagram y bueno, compartir los episodios, ¿no? Con las personas que creáis que le pueda interesar, familiares, amigos, vecinos, lo que sea. Bueno, una vez dicho esto, vamos a empezar con la primera noticia, que es la que hemos dicho de Elon Musk y el juego político tras la reforma fiscal de Donald Trump. Y bueno, en resumen es que Elon Musk ha insinuado fundar un partido político si se aprobaba una ley fiscal específica, específicamente impulsada por Donald Trump. Tras la reincidente aprobación de dicha legislación, se reaviva el debate sobre la influencia del poder corporativo en la política estadounidense y el papel de figuras como Elon Musk, que combina intereses empresariales, tecnológicos y ahora también ideológicos. Vamos a ir un poquillo así con los detalles del caso. Vamos a hablar de la motivación política, y es que Musk ha criticado públicamente los sistemas fiscales que considera perjudiciales para la innovación. La ley aprobada por Trump favorece recortes impositivos que beneficiarían tanto a grandes fortunas como a empresas tecnológicas, lo que se alinea con las posturas de Musk. La relación con la tecnología. Además del impacto fiscal, Musk plantea que el Estado no debe obstaculizar el progreso tecnológico. Este incluye temas como inteligencia artificial, energías renovables o libertad de expresión digital, áreas donde se ha enfrentado tanto con políticos demócratas como con reguladores. ¿Qué implicaciones de seguridad, tanto digital y democráticas? El poder corporativo versus la democracia, pues sería básicamente la entrada abierta de magnates tecnológicos en la arena política. Podría poner en jaque el equilibrio democrático dado su control sobre plataformas de comunicación y tecnología crítica. Estaría el tema de la desinformación y polarización. El cruce entre política y redes sociales en manos de figuras como Musk, por ejemplo, que es propietario de X, lo que anteriormente era Twitter, plantea interrogantes sobre la manipulación de la opinión pública. ¿Qué medidas de mitigación, entre comillas, podemos implantar? Fomentar la transparencia en el financiamiento de campañas políticas, establecer límites claros a la influencia de empresas tecnológicas en decisiones de política fiscal y, por último, promover la alfabetización digital para contrarrestar la manipulación informativa. Pues serían tres buenas medidas de mitigación, las cuales se puede poner en el estado de Estados Unidos, por ejemplo, que es el tema del que estamos hablando. Vamos con el resumen de lo que es la reflexión de esta noticia, y es que la figura de Elon Musk
entre la disrupción empresarial y el liderazgo ideológico, simboliza una nueva fase donde la política ya no se libra solo en los parlamentos, sino también en redes sociales y consejos de administración. Entender este fenómeno es clave para mantener una democracia fuerte en una era digital. Vale, pues esta sería la primera noticia, ¿vale? El tema de Elon Musk y el juego político tras la reforma fiscal de Donald Trump. Bastante interesante, muy actual esta noticia, como ya os he dicho al principio. Vamos a hablar de la segunda noticia. Esto ya vamos a hablar en tema en España, ¿vale? Territorio español. Ante la anterior noticia era en Estados Unidos. El rifirrafe que, bueno, llevamos semanas y semanas viendo en televisiones y en noticias y en periódicos y en medios de información. Bueno, el rifirrafe que tiene Elon Musk con Donald Trump, y bueno, simplemente era para traer el último rifirrafe que ha tenido Elon con Donald Trump. Así que bueno, vamos a dejar ya el tema de Elon Musk y Donald Trump atrás. Esa ha sido la primera noticia. Vamos con la segunda, que como os he dicho es ya en España y es el nuevo frente digital, Telefónica, Defensa Nacional y el auge de la ciberindustria. Bueno, en resumen, esta noticia habla de que Telefónica está ganando relevancia en el sector de la defensa gracias a su unidad Telefónica Tech. A medida que aumenta el gasto militar en Europa, la empresa se posiciona como actor estratégico en ciberseguridad, comunicaciones seguras y soluciones tecnológicas críticas. El auge de conflictos globales y ciberamenazas ha creado una demanda creciente por capacidades tecnológicas nacionales. Vamos a hablar del detalle del caso. Y bueno, Alianza Ciberdefensa-Tecnología, ¿vale? Telefónica está colaborando con instituciones militares y de inteligencia en el desarrollo de tecnologías aplicadas a la seguridad nacional. Esto incluye desde centros de datos hasta redes cifradas y servicios de vigilancia digital. El contexto geopolítico, bueno, la guerra en Ucrania, el aumento de tensiones con China y el rearme de la OTAN han puesto el foco en la necesidad de contar con proveedores tecnológicos nacionales para infraestructuras críticas. ¿Qué implicaciones de seguridad existe? Bueno, la dependencia estratégica, y es que contar con operadores tecnológicos locales reduce la exposición a actores externos y garantizar mayor control sobre la información sensible del Estado. Militarización del ciberespacio. Las tecnologías de empresas como Telefónica están siendo usadas no solo para proteger, sino también para operar en un contexto de ciberconflictos. Medidas de mitigación. Bueno, tenemos la medida de inversión continua en ciberdefensa e I+D nacional, fortalecimiento de la colaboración entre gobierno y sector privado y, por último, supervisión regulatoria sobre el uso de tecnología en contextos militares. Vale, básicamente el impulso de una soberanía tecnológica europea, ¿no? Vamos con la reflexión de esta segunda noticia, y es que el caso de Telefónica refleja cómo las grandes empresas tecnológicas están asumiendo un rol central en la defensa nacional, no solo como proveedoras de servicios, sino como elementos estratégicos del aparato de seguridad. En un mundo donde las guerras ya no solo se libran con armas, sino con datos y algoritmos, la colaboración entre sectores es más vital que nunca. Vale, pues esta es la segunda noticia, el tema de, el nuevo frente digital, que sería, lo que hemos hablado, Telefónica, un poquito de defensa nacional y el auge de la ciberindustria. Básicamente que Telefónica se está convirtiendo en una empresa a nivel nacional para España, que puede aportar mucho conocimiento de ciberinteligencia, ¿no? Y ciberseguridad. Vale, pues esta es la segunda noticia. Vamos ya con la tercera y última noticia. La anterior noticia bastante interesante también. La noticia de Telefónica. Y la tercera noticia también muy actual, ¿vale?
Esto ha pasado muy recientemente y esto ya vamos a hablar un poquito de, bueno, de hackers con un poquito de la política española, que ya sabemos todos cómo está. Y bueno, la noticia es, bueno, que ha habido unos detenidos por la filtración de datos de Pedro Sánchez, ¿vale? Entonces, el resumen de la noticia básicamente sería que la Policía Nacional ha detenido a 2 jóvenes en la Comunidad Valenciana por su presunta implicación en la filtración de datos personales del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Este incidente, que inicialmente parecía un caso de ciberdelito menor, ha escalado rápidamente hasta estar bajo investigación como un posible acto de ciberterrorismo, dadas las implicaciones políticas y de seguridad nacional. Vamos un poquito con los detalles del ataque. ¿Cómo se produjo la filtración? Bueno, los atacantes accedieron a una base de datos sensible y presuntamente filtraron información personal del presidente, incluyendo su número de teléfono móvil. Esto fue difundido a través de redes sociales y plataformas de mensajería, lo que provocó una rápida respuesta por parte de las autoridades. El perfil de los detenidos: se trata de 2 jóvenes, uno de ellos menor de edad, con conocimientos técnicos suficientes para realizar intrusiones digitales. El caso ha llamado la atención no solo por la gravedad del objetivo, sino por la corta edad y aparente motivación de los implicados, que aún está siendo analizada. Investigación en curso. La policía está explorando si los detenidos actuaron por cuenta propia o si forman parte de una red más amplia, lo que podría elevar la gravedad del delito. La investigación ha sido asumida por la Audiencia Nacional debido a su posible calificación como delito de ciberterrorismo, lo que implica una intencionalidad de desestabilización del orden institucional. ¿Implicaciones de seguridad? Bueno, vamos a hablar de la escalada del ciberdelito y ciberterrorismo, y es que el caso ha reabierto el debate sobre cómo se clasifican y enfrentan los delitos informáticos. Cuando el objetivo es una figura política de alto nivel y se compromete su seguridad, las autoridades pueden considerar que ya no se trata solo de un delito informático, sino de un ataque a la estabilidad del Estado. Exposición digital de figuras públicas. Esta filtración demuestra la fragilidad de la privacidad incluso en los niveles más altos del poder político. Subraya la necesidad urgente de fortalecer los protocolos de protección digital para autoridades y personalidades públicas. Medidas de mitigación. Bueno, un blindaje digital de las comunicaciones de altos cargos del Estado, protocolos más estrictos para la gestión y almacenamiento de datos personales de figuras públicas, educación y monitoreo de usuarios jóvenes con conocimientos informáticos avanzados y, por último, actualización del marco legal para abordar adecuadamente delitos que transiten entre ciberdelito y ciberterrorismo. Vamos a hablar de una pequeña reflexión sobre esta noticia. Y bueno, este incidente no es simplemente una travesura digital. Representa un asalto cualitativo en la forma en la que el ciberespacio puede impactar directamente en la seguridad institucional. Que jóvenes puedan tener en sus manos herramientas para vulnerar la privacidad del presidente de un país debe hacernos pensar la urgencia de políticas públicas de ciberseguridad, prevención temprana y control de información crítica. Bueno, esta ha sido la tercera y última noticia que hablamos aquí en el episodio número 21. Vamos a hacer un resumen de las 3 noticias que hemos hablado. La primera noticia ha sido sobre Elon Musk y el juego político tras la reforma fiscal de Donald Trump. Y que eso como ya os he dicho antes, esto ya lleva semanas, este rifirrafe, incluso a lo mejor un par de meses, ya el rifirrafe entre Elon Musk y Donald Trump. Y esta es la noticia reciente que ha habido del rifirrafe sobre estos 2 personajes, ¿no? La segunda noticia que hemos hablado es sobre el nuevo frente digital, sobre Telefónica, la defensa nacional y el auge de la ciberindustria. Básicamente que Telefónica se está metiendo ahí en la ciberindustria pactando, introduciéndose un poco en el mercado de la ciberindustria con el Estado español, ya que es una empresa nacional y
Y bueno, a España le viene bien con esto del rearme y todas estas ciberguerras que hay, ¿no? Le viene bien tener una empresa nacional en la cual conseguir talento, ¿no? Bueno, esta sería la segunda noticia y la última noticia que hemos hablado ha sido sobre los detenidos por la filtración de datos de Pedro Sánchez. Bueno, básicamente pues dos detenidos de la Comunidad Valenciana han sido detenidos por su presunta implicación en una filtración de datos personales del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ¿vale? Del presidente de España. Y bueno, estas son las tres noticias, bastante interesantes y bueno, bastantes actuales, las tres. Bueno, me gustaría saber qué opináis sobre estos tres temas, los cuales hemos hablado hoy aquí. Comentar en el podcast, a ver qué es lo que os ha parecido, cuál de las tres noticias os ha llamado más la atención. Compartir el episodio, ya como os he dicho al principio, este es el último episodio de la temporada número 1, ¿vale? Entonces después de verano ya os indicaré por las redes sociales cuando empezará la temporada número 2. Y bueno, lo que os estaba diciendo, darle me gusta, compartir el episodio con las personas que creáis que le puede interesar este podcast o este episodio, ¿vale? Y nada, comentar cualquier cosa. Como os he dicho al principio, en Spotify y en iVoox me podéis seguir lo que es el podcast, como el Hub Digital, en YouTube, TikTok e Instagram, como HackJVV. Y como este ya es el último episodio de la temporada, en Instagram, TikTok, ya os indicaré cuando empezamos la segunda temporada, ¿de acuerdo? Una vez dicho esto, muchas gracias por estar un nuevo episodio aquí conmigo, acompañándome y escuchándome. Y nos vemos en la siguiente temporada ya, claro. Así que un saludo. Adiós.